En la siguiente intervención escuchemos a la asambleísta Gisela Garzón. Al artículo 120, numeral 9 de la Constitución y posterior a eso el primer inciso del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por favor. Proceda. Señor presidente, con su autorización damos lectura del artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República. El artículo 120 refiere a las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional y en el numeral 9 determina la de fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos la información que consideren necesarias. De igual manera, el primer inciso del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta lo siguiente. Las y los asambleístas directamente o las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información o comparecencias a las y los funcionarios detallados de los artículos 120, numeral 9, 225 y 131 de la Constitución de la República de conformidad con esta ley. Hasta ahí, presidente, el apartado pertinente. Gracias, señor secretario, señor presidente. Por lo tanto, aquel titular que por orden del presidente los ministros no deben venir a la asamblea, no solo que puede... Suena berrinche, pero en realidad es inconstitucional, así es que sería bueno que su bancada le pase una copiecita de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que vea que en esta asamblea hay atribuciones que cumplir y obligaciones de parte del presidente de la República. O no sé, quizás parafraseando al secretario Ordóñez, son argucias torpes, como a él le gusta señalar cuando se lo cuestiona a través de redes sociales. Ahora bien, el tema que nos ocupa tiene que tratarse de manera integral, y de manera integral porque no podemos olvidarnos de aquellos o aquellas secuelas, entre comillas, derivadas de la violencia. No podemos olvidarnos que un niño murió con un balazo en una heladería junto a su padre como daño colateral. Y tampoco podemos olvidarnos de aquellas cifras que muestran, por ejemplo, que la escalada de violencia afecta a unos sectores más que a otros. Por eso es tan necesario que la política pública sea transversal e integral. ¿Cómo se logró antes? Porque ya hubo un antecedente, ya Ecuador logró ser el segundo país más seguro de la región. ¿Cómo se logró esto? Invirtiendo recursos. ¿Cuánto en seguridad? Del 2007 al 2016, 829.770.324 dólares. Esa fue la inversión en seguridad, que se tradujo ¿en qué? En unidades de policía comunitaria, de vigilancia comunitaria, en fortalecimiento del ECO 911 y en política pública, porque además había un Ministerio de Justicia que daba respuestas, que tenía competencias, que tenía la rehabilitación social a su cargo, en fin. Todo eso que ahora no existe da como resultado lo que está pasando. Y hay que darle ese énfasis, porque si se hizo algo bien, tienen ustedes mismos en el gobierno los archivos de lo que funcionó, no pesa mucho que lean. No digan quién lo hizo en todo caso, pero reconozcan que hubo algo que se hizo bien y denle respuestas a la gente para que no sigamos teniendo titulares de un muerto más cada cierto tiempo. Pero además, puntualmente, en el caso de la violencia que enfrentamos nosotras, las mujeres, además le implica un costo al país la atención de la violencia, y me permito leer textualmente. Los costos de las violencias hacia las mujeres y las niñas alcanzan el 4.28% del Producto Interno Bruto y representan 4.608 millones de dólares anuales. Ya que nos importan los recursos y supuestamente no hay dinero para nada, atender la violencia ahorraría este rubro, que doy lectura de un levantamiento de información hecho por la Coalición Nacional de Mujeres respecto a la atención de violencia. No solo está la calentura en las sábanas ni en lo que está pasando de índole coyuntural, porque para esa coyuntura pasa por el gobierno. Ya lo decía un asambleísta previamente, nosotros no podemos ejecutar presupuesto ni comprar implementos para la policía. Le voy a pedir, y con esto cierro, señor presidente, que autorice también, se muestre una fotografía que envía a Secretaría a través del correo, por favor. Con su autorización, presidente, procedemos con la reproducción solicitada. Proceda. Esa es una unidad de policía comunitaria en Machachi, en el Cantón Mejía. Tanto que hablan de que la policía requiere estar en mejores condiciones, es digno que trabajen así. Es digno que lleguen a ese espacio, que duerman ahí. Es digno que la Policía Nacional, a quien le mandaron a poner el pecho a las balas y a morir en estos días, esté en esas condiciones. El hecho que en un cantón como el mío no se hayan visto, al menos en estos días, la irrupción como se vio en la costa, no significa que sea digno que los policías trabajen así. Y así están en todo el país. Si no hay ejecución presupuestaria, no hay dignidad para trabajar, y los policías lo merecen así. En este mismo pleno hacía referencia hacia una intervención pasada respecto a la necesidad de que la policía también sea atendida.
no solo con implementos, también con capacitación, con mejoras en su formación, con permanente mejora en los ascensos, en fin. Porque el abandono también se ve allí, porque también se ve cuando no hay gasolina para la patrulla. Y no se trata aquí de ver quién recoge más dinero en una obra de caridad, se trata de ver quién ejecuta mejor. Por lo tanto, la violencia tiene que atenderse de forma integral. Lo urgente sí es lo que pasa ahorita, pero si se atiende lo urgente, no se puede dejar de lado esto otro que he hecho mención, porque si no, entonces pararemos un incendio, pero se prenderá otro. Y a las hemorragias, al menos quienes lo han visto, quienes lo saben, se las cura y se las atiende de forma integral. No se tapa hemorragias con banditas o con curitas, se hace con decisión política. Y si la voluntad política es seguir manteniendo funcionarios ineficientes como el señor Ordóñez y compañía, lamentablemente tendremos que seguir lamentando no solo que no le respondan al país, sino que lo que está pasando afuera se mantenga y se profundice. Gracias, presidente.